Buenos días, profesor. Mi nombre es Gabriel Morales y junto a mi compañero Kevin Avelino vamos a hacer la exposición del tema que escogimos, que es cinética de una partícula. Hemos recopilado información tanto de las clases como del libro Mecánica de Materiales Dinámica, novena edición. La cinética analiza las fuerzas que actúan sobre una partícula que afectan tanto su velocidad como su aceleración. Para este tema principalmente se estudiará la segunda ley de Newton. Esta nos dice que si la resultante de las fuerzas que actúan sobre una partícula no es cero, dicho cuerpo tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante y en la dirección de esta también. Un ejemplo cotidiano clásico es el tirón que realizamos sobre una puerta para abrirla, pues esta se acelerará en el sentido de la fuerza del tirón, y también me gustaría recalcar que se puede trabajar tanto con el Sistema Internacional de Unidades, con el Newton, o en otro lado, por el Sistema Americano, con la libra. Ahora, para empezar, recordemos que la cantidad de movimiento lineal es el vector masa por velocidad. La ecuación que se ve en la pantalla demuestra que la resultante de las fuerzas que actúan sobre la partícula es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento lineal en el tiempo. Asimismo, si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, la cantidad de movimiento lineal de esta permanece constante tanto en magnitud como en dirección. Y los ejemplos pueden ir desde un bebé que aplica empuje a un tren de juguete, el cual desarrolla un cambio de velocidad en el tiempo, hasta un cohete espacial que a lo largo de su trayecto varía la fuerza de propulsión. Ahora, en el campo práctico, en la resolución de problemas, para poder analizar las fuerzas externas que afectan a un cuerpo, se debe trazar un diagrama de cuerpo libre. De esta manera podemos identificar mejor la dirección y magnitud de nuestros vectores fuerza. Según la situación, podemos representar a estas fuerzas en componentes rectangulares o naturales. Para este segundo caso, se debe señalar que la sumatoria de fuerzas tangenciales es igual a la masa por variación de la velocidad en el tiempo y que la sumatoria de fuerzas normales es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio de la curvatura en dicho instante. Ahora quisiera hablar de algunos ejemplos que podemos ver en la realidad. Muestran casos donde se puede analizar tanto componentes normales, puede ser el de un auto de carreras en una pista peraltada o en algunos tipos de juegos mecánicos, ya que acá podemos ver que el auto al aumentar su velocidad, como las personas aumentar su velocidad, va a haber una mayor aceleración centrífuga. Y por otro lado, el uso del ascensor es más prestable para estudiar la aceleración en sus componentes rectangulares. Continuando con la resolución de ejercicios, se requerirá además del DCL un diagrama cinético, el cual principalmente consiste en colocar un vector masa por aceleración con un sentido coherente en el centro de masa del cuerpo analizado. Por ejemplo, una oruga al arrastrarse con sus patas genera ciertas fuerzas de fricción, por lo cual en el diagrama cinético el vector masa por aceleración sería en la dirección y sentido de dichas fuerzas de contacto con la hoja. Finalmente, me gustaría explicar el concepto de equilibrio dinámico. Para ello designaremos a -ma como el vector de inercia, el cual debe tener la magnitud del vector masa por aceleración, el cual en la misma dirección pero en sentido contrario. De tal modo, la partícula está en equilibrio bajo la acción de las fuerzas dadas y del vector de inercia. Y ahora tengo que darle paso a mi compañero Kevin para que continúe con la explicación del problema respectivo. Ahora veremos la parte práctica y nosotros hemos elegido el ejercicio 2A en la cual se muestran tres sistemas que inicialmente están en reposo y nos pide que ignoremos la fricción y la masa de las poleas, lo cual será importante para el DCL más adelante. Para la primera parte nos piden hallar la aceleración del bloque A y para ello nos apoyaremos de la definición de la ecuación de ligadura, en la cual nos permite determinar una relación entre la aceleración del bloque A y el bloque B. Para ello consideraremos el eje Y positivo hacia abajo, un origen que pasa por el medio de la polea, definimos las posiciones de ambos bloques y en este caso como la longitud de la cuerda se mantiene constante obtenemos la siguiente ecuación. Si nosotros derivamos dos veces obtendremos una relación de aceleraciones donde la aceleración de B es igual a menos la aceleración de A. Ahora veremos el DCL y el diagrama cinético, de la cual consideraremos el eje Y positivo hacia abajo. En primer lugar tenemos el bloque A, cuyo DCL sería el siguiente y el diagrama cinético de la siguiente manera. Aplicamos la segunda ley de Newton para determinar una ecuación en la cual despejaremos T y le llamaremos 2. Por otro lado tenemos el bloque B, en la cual muestra el siguiente diagrama de cuerpo libre y el diagrama cinético de la siguiente manera. Aplicamos la segunda ley de Newton y de ella despejamos la siguiente ecuación. Pero como nosotros queremos todo respecto a la aceleración del bloque A, utilizaremos nuestra relación de aceleraciones y obtenemos la siguiente ecuación a la cual le llamaremos 3. Hay que tener en cuenta que en este caso utilizamos una fuerza P, ya que en el sistema 2 hay una fuerza y no necesariamente es la del peso del bloque B. De lo obtenido anteriormente reemplazamos 2 en 3 para poder hallar la aceleración respecto a. En este caso le llamaremos fórmula 1. Esta nos servirá para reemplazar los datos de los sistemas 1, 2 y 3 y así poder hallar la aceleración de A en cada sistema. A continuación se muestran los resultados, pero hay que tener en consideración hacia dónde apunta esta aceleración. En este caso sería positivo hacia abajo, pues es el valor que asumimos en primera instancia. Para la parte B nos piden hallar la velocidad de A cuando la posición de este es igual a 10 pies. Dado que inicialmente el sistema está en reposo, entonces la velocidad inicial sería 0. Para ello utilizaremos la relación útil, ya que nos piden la velocidad de A respecto a la posición. Si nosotros integramos esto de aquí y dado que ya conocemos el valor de A,
Podemos obtener una fórmula para la velocidad de A con los datos obtenidos, a la cual le llamaremos fórmula 2. Ahora hallamos el valor de la velocidad de A en cada sistema. Para ello tenemos que tener en consideración los datos obtenidos a primera instancia, y lo único que tenemos que hacer es reemplazarlo en la fórmula 2. A continuación se muestran los resultados, y para ello de igual manera tenemos que tener en consideración el sentido a la cual va la velocidad, que sería positiva hacia abajo, pues es el valor que asumimos inicialmente. Para la parte C nos piden hallar el tiempo que se necesita para que la velocidad de A sea igual a 20 pies por segundo. En este caso utilizaremos la definición de que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Lo único que tenemos que hacer es integrar, y dado que ya conocemos el dato de la aceleración de A, obtendremos una fórmula para el tiempo, a la cual le llamaremos fórmula 3. Para hallar el tiempo requerido en cada sistema tenemos que utilizar los datos empleados en cada uno de ellos, y simplemente reemplazarlos en la fórmula 3 hallada anteriormente. A continuación se muestran los valores respectivos en cada sistema, teniendo en cuenta las cifras significativas y las unidades. Eso sería todo, muchas gracias por su atención.